¿Qué tal, amigas, amigos que escuchan su programa consentido, su programa de confianza, el podcast de los cuenteros? Sí, porque estamos regresando con la segunda temporada de nuestro programa y pues hay algunos cambios y uno de ellos, pues el nombre. He decidido renombrar, darle otro título a nuestro contenido por muchas cuestiones, porque con eso del podcast de los cuentos, luego la banda, la gente como que se nos confundía un poquito y decían, ¿y dónde están los cuentos? Yo entré a este podcast para escuchar cuentos y no hay cuentos. Realmente pues la vida es un cuento y todas las anécdotas que contamos aquí pues eran como eso, como contar historias, que es lo que hacemos. Pero como siempre estamos contando y como tenemos siempre invitados que tienen que ver con este universo de la cuentería, pues le pusimos el podcast de los cuenteros y así va a seguir. Y así regresamos un año más, una temporada más, esperando pues seguir contando con ustedes, queridas y queridos escuchas, seguir contando con invitados de alto calibre, gente conocedora del mundo del arte, de la cultura y, claro, de la narración oral, que pues es sobre lo que platicamos aquí. El día de hoy, por cierto, tenemos a nuestro primer invitado de la temporada. Estoy muy contento, muy feliz porque desde hace rato que llegué aquí a este espacio donde ahora me encuentro, que ya les voy a decir dónde es, pues desde hace rato empezó la plática y yo ya estaba desesperado por encender el micrófono y empezar a grabar, porque entre tanto que platico con esta persona siempre hay un buen tema para hablar con él. Entre tanto que estábamos charlando yo sentía que se nos estaban yendo los temas, pues los temas buenos para la grabación. Y pues aquí estamos transmitiendo desde la Casa Alebrijes Centro Cultural, que ustedes quizá ya lo conocen porque han venido o porque escucharon el segundo episodio de la temporada pasada, del año pasado, el segundo episodio donde entrevistamos a la licenciada, a la promotora cultural, a la actriz, a la directora de este espacio, Delia Cantoral, y hoy tenemos nada más y nada menos que al otro director, al codirector, al maestrazo Jaime Ruiz. Jaime Ruiz, escritor, periodista, locutor de radio, poeta, narrador, inclusive pues dentro de su comunidad pues inmiscuido en los asuntos de la política, de la vida pública, todo un conocedor también de la vida tabasqueña, de los personajes de nuestra ciudad, de los poetas, de los artistas y de los personajes urbanos de las calles. Yo se lo dije a Jaime el día que pude intercambiar palabras por primera vez en un taller de cuentacuentos. Le dije, tú puedes ser un gran narrador, fue lo que le dije, porque en realidad lo que eres es un gran platicador. Y pues esto se trata de platicar, de contar la vida, de contar los sueños, los chismes. Y pues así nos trajo la vida otra vez acá, Jaime, a platicar. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Gibran? ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando a través de este audio, de esta grabación, de esta charla sabrosa que estamos teniendo? Te agradezco muchísimo, la verdad, la invitación para poder participar en estas tertulias, en estas charlas, porque se trata de un choque de ideas, ¿no? También la charla es un encuentro entre dos mundos, un encuentro entre dos personas que han caminado caminos distintos. Y bueno, y aquí estamos. Cuando tú me hablaste, me dijiste que me invitabas a esta charla, pues yo la verdad que me dio mucho gusto, me puse contento y pues aquí estamos para poder convivir, compartir con todas las personas que nos escuchan, niños, jóvenes, viejos, adultos. Claro que sí, de eso se trata y eso es lo que hacemos. Yo se lo digo siempre a nuestros escuchas, inclusive a los alumnos, las alumnas que tenemos a veces en los talleres. Pues contar es algo que hacemos los seres humanos en la vida. Todo el tiempo estamos contándonos cosas, estamos platicando unos con otros, interactuando. Y como decía Francisco Garzón Céspedes, pues narrar es un acto de comunicación y pues lo que hacemos en este contenido pues es narrar entre dos personas para otras personas que nos van a escuchar. Y te agradezco también a ti por aceptar la invitación y por una vez más, como siempre, junto con Delia, abrirme las puertas de aquí de su espacio, de esta casa, del Centro Cultural Casa Alebrijes, que además no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero
como siempre, Delia nos acaba de deleitar con su exquisito talento para el arte culinario. Nos acabamos de comer unas patitas en escabeche que para qué les cuento, Pero bueno, no me vaya yo a desviar del tema, es que sí estaban muy sabrosas. Hoy vamos a platicar con Jaime. Jaime, tú eres de aquí de Tabasco. Efectivamente, yo nací aquí en el estado de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Mi papá y mamá son oaxaqueños, son de un pueblo que se llama Unión Hidalgo, Oaxaca, y pues crecí igual entre esas dos culturas, ¿no? Cuando me preguntan que dónde nací, pues yo les digo que dos estados se disputan mi nacimiento, ¿no? Los tabasqueños dicen que nací en Oaxaca y los oaxaqueños dicen que nací en Villahermosa, Tabasco. Mi padre era un hombre que era cronista deportivo, locutor de radio y otras cosas, y me gustó, le aprendí, bueno, lo veía yo cuando daba sus discursos en algunos eventos. Entonces, por ese lado, mi abuelo materno, por ejemplo, era carpintero, Tomás Yella. ¿Era uno de tus abuelos o era tu padre? No me acuerdo, perdón. El famoso cazador de pozos petroleros del que me platicabas alguna vez. En ese caso, bueno, era mi papá. Estando en Oaxaca, ya habían nacido mis dos primeros hermanos. Una vez lo invitaron a una fiesta, ahí cerca de Unión Hidalgo está Juchitán, Oaxaca. Entonces le invitan a la fiesta por parte de mi abuelita, la mamá de mi papá, y va ahí mi papá, va ahí mamá, mi hermano, chicos. Y entonces el dueño de la fiesta, un tal don Bernardo o Bernabé, invita a mi papá a dar un discurso, que hable, ¿no? Roberto ya habló en esa fiesta y le gustó mucho cómo habló mi papá y dice, oye, ese muchacho, yo creo que es muy inteligente, ¿a qué se dedica, no? Pues trabaja en Radio Hit, en la radio. Ok, yo creo que nos va a servir mucho, vamos a ir a tratar de trabajar en Pemex. Ahí fue que vino a parar él a Malpaso, Chiapas, de ahí vinieron a Comalcalco, luego a Villahermosa. Te decía que mi abuelito Tomás, él le decía Tomás Yella, era un gran platicador y él era muy bohemio, era artista porque de la madera y todo este asunto. Decía por ahí Sócrates que prefería esculpir las almas que el mármol, ¿no? Porque su papá era escultor y en caso mi abuelo era un escultor de madera. Tenía grandes amigos, buenos amigos, entre ellos era Chuy Rasgado. Siempre platico la anécdota. Chuy Rasgado era un bohemio, un borrachito que era un compositor, era el autor de la conocida canción Naila. Naila. Chuy Rasgado, que ya está basada en un poema, ¿no? de Federico García Lorca. La canción Naila es aparte, ¿no? De alguna manera, que yo digo que muy probablemente él leyó a García Lorca, obviamente. Después, probablemente. Entonces, ya muchísimos años después de Naila y ¿Por qué me abandonas?, la canción Limpia, ¿no? La que él escribió, pues resulta que le hicieron unos arreglos y el grupo Bronco en el 96, me parece, la cantó, que es una fusión del poema de Federico García Lorca, que es La amada infiel, así se llama el poema, creyendo que era morzuela, y ya ellos le ponen creyendo que era soltera, ¿no? Ya la mexicanizan, interesante, pero que a la vez no nada más es de Chuy Rasgado, ni es de... Tú revisas la canción y dice Chuy Rasgado, la de Bronco, le da la autoría a Chuy Rasgado, pero no nada más es de Chuy Rasgado y no nada más es de García Lorca, sino que tiene por ahí unos versos, si no me equivoco, de Amado Nervo y de otros poetas como El que más te ha querido, ¿no? Cuando dice la parte esa y otros, ¿no? Entonces ya ellos estando en Villahermosa, Tabasco, pues este lugar que Delia y yo tenemos de hace, ya vamos para el 5º año, ¿no? Casa Alebrijes, Centro Cultural, para mí tiene mucha magia porque yo nací en la casa de atrás. Acá por el Parque de los Pajaritos. Aquí por el Parque de los Pajaritos, ahí con el doctor Audomaro Gurría, que es atrás de Casa Alebrijes, y en la casa de aquí al lado también nos dieron los resultados del nacimiento de mi hijo, ¿no? Que iban a ser Axel. Entonces por eso tiene mucho especial para mí, porque es el centro de la ciudad, la zona luz, y donde de alguna manera todos vimos la luz, ¿no? Yo nací acá atrás y mi hijo pues aquí con Químicos Maldonado, pues, nos dieron donde es ahorita la pizzería. Ahí nos dieron el resultado, ¿no? Y por eso tiene mucha magia para mí, y pues después de muchos años tener que ver con esta casa, ¿no? Con este espacio, con esta zona,
es muy simbólico para uno. Oye, ¿y cómo lo dices, no? ¿Cómo lo cuentas? Me estaba acordando ahorita, hago un paréntesis de cuando invitamos al maestro Ángel Balán, que vino de Mérida aquí a dar unos cursos y unas funciones para adultos y para niños. También estuvimos allá en el Museo de Cultura Popular contando para los niños, y nos decía él que se maravillaba por cómo es la gente de aquí de Tabasco tan platicadora, ¿no? Y de cómo te hablan de sus vivos, de sus muertos, de la gente que vivía en la colonia hace 50, 100 años, de los músicos populares. Y bueno, yo decía, es que también ese día estaba aquí Jaime, y aparte estaba otro colega que también es un gran platicador, este amigo Chen, ¿no? Y el Balán estaba muy, muy admirado de eso. Y cómo cuentas tú las cosas también es de llamar la atención, porque le buscas como lo poético a todo, ¿no? Eso de aquí en la zona luz, donde varios hemos visto la luz, como que me llamó mucho la atención, y es porque eres un gran lector y un gran analista, pues sobre todo alguien que disfruta mucho, ¿no? Que disfruta mucho la poesía. Yo te conozco por haberte inmiscuido en distintas disciplinas como promotor, ¿no? Teniendo el espacio, pues aquí se invitan, que si los pintores vienen a poner sus exhibiciones, que si venimos los cuenteros a narrar, los de teatro vienen a presentar alguna obra, talleres de literatura narrativa, pero siempre te he visto más como inmerso, empapado en el mundo de los poetas. Y ahorita que hablabas de música, también de música, me acuerdo una vez que estaba llevando con nosotros un taller de cuentacuentos, una locutora de radio de una estación muy famosa de acá de Villahermosa, y que se pusieron a hablar de pura música de los 80s, ¿no? Que si Iron Maiden, que si el disco de AC/DC, de Twisted Sister, una plática muy amena, pero en cuanto al arte, en cuanto a la poesía, ¿cómo te encuentras tú con ese universo, con ese mundo? Ahora sí que, como se dice popularmente, lo vienes mamando desde la infancia, de tu casa, lo encontraste ya de adulto, en la universidad. ¿Dónde llamaron tu atención las letras y sobre todo pues ese lenguaje poético tan bello, ¿no? Te decía que mi abuelito Tomás, el papá de mi mamá, era amigo de Chuy Rasgado, ¿no? Tenían noches bohemias porque llegaba Chuy Rasgado 2-3 días a la casa de mi abuelita y se pegaban sus buenas bohemias, ¿no? Sus borracheras con mezcal. De alguna manera, como dijera un amigo, aquí en la familia no hay ningún poeta, ¿no? Pero es un decir, pero yo creo que de alguna manera se lo debo mucho a mi mamá, fíjate. Porque ella, gracias a Dios, vive, está sana y todo, pero desde hace muchos años, cuando estábamos chicos, ella cuando decía cosas o se enojaba o regañaba, decía: chamacos, ahí están los ventiladores soplándole a nadie. Va soplándole a nadie. Hoy desayuné coraje. Y decía, hoy desayuné coraje. Y decía: no hay ni una gota de sol. Entonces, hay poesía en todo ese lenguaje, en esas palabras, ¿no? Y bueno, y así pues crecimos con grandes charlas, mi papá y mamá son gente que mi papá platicaba mucho con nosotros y todo este asunto, pero ya en la preparatoria, ya en la secundaria, en la prepa, yo platicaba mucho con mi hermano Marco Antonio Ruiz, que era un gran lector. Él estudiaba psicología y él me acercaba frases, fragmentos, copias de filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, discutíamos, debatíamos, y yo cada vez preguntaba por más cosas y él me daba copias y de repente me dice: ya estoy harto de darte copias, toma este libro, así hablaba Zaratustra, o toma diálogos de este asunto. Entonces pues ya me enfrentaba yo ante un libro, ¿no? Entonces con gusto lo chutaba, ¿no? En ese tiempo leíamos incluso a Mago Nervo, leíamos a Rubén Darío, y La Casa en la Calle, hasta que no fui un día. Pero yo siempre decía que quería plasmar esas ideas porque se te empezaba a ocurrir cosas. Como cuando lees poesía empiezas a ver el mundo más poético. Si lees filosofía, pues piensas a ver el mundo un poco más filosófico, digámosle así. Y entonces ya cambiándome de prepa, porque estudié como 3, 4, 5 prepas, y al último fui a parar al Centro de Estudios Culturales, donde es ahorita el ISET. Le decían, más conocido como las cucarachas. Éramos como 120 personas en la escuela y de esos éramos 10 hombres y puras mujeres, ¿no? Y en ese tiempo pues yo me gustaba mucho con David Aparicio, un gran amigo, leíamos mucho y nos cruzábamos al Ceiba y dieron el primer curso de lengua chontal.
aquí en Tabasco, se supone, de Yocotán, y el maestro Emeterio nos lo dio. Pero entre esas pláticas había gente que le gustaba esto, que le gustaba la música. Entonces un día nos encontramos en la biblioteca Pino Suárez a alguien que estudiaba ahí con nosotros, que es el músico Felipe Soberano, y nos dice, ¿ustedes leen? Sí. ¿Y ustedes saben escribir, saben leer? Y nosotros como que no comprendíamos la pregunta, ¿no? Y dice, yo les puedo invitar a un taller donde se aprende a escribir y leer. Y uno se pregunta, bueno, se supone que en la primaria ya aprendí a leer y ya aprendí a escribir, ¿no? Dice uno. A según, ¿no? Pero es que hay un sublenguaje después de asunto, hay otra lectura y hay otra escritura, ¿no? Entonces nos invitó a esos talleres que fue con el maestro, gran maestro poeta Roberto Velázquez Pacheco. Ahí nos ponía a leer poemas y yo decía, yo no vine aquí a leer poemas, yo vine porque quiero aprender a escribir mis frases de filosofía. Cuando él nos explicó y nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que en la poesía había otro tipo de filosofía y que la poesía tenía un lenguaje que ni siquiera nadie podía decir, pero que se acercaba mucho también a la filosofía. Y un día nos dejó una tarea que traiga la próxima semana un poema, y fue que la primera vez que escribí un poema, pero ahí fue que descubrí qué era en sí más o menos la poesía, ¿no? Bueno, tratar, ¿no? De explicar un poco, y ahí fue que se enrola uno en el asunto del arte, de las letras, y bueno, se siguió uno con otros talleres, ¿no? Luego el de la Biblioteca Pino Suárez, con Maximino García Jácome, con Mario de Lille en el ISET, en el taller del ISTE, y así fuimos avanzando, conociendo a muchos maestros, muchos artistas, y también estuvimos con Luis Alonso Fernández en la Sociedad de Escritores, con el maestro Teodosio García Ruiz, y bueno, se nos quedó, digamos, tatuado, impregnado lo que es la literatura, lo que es la poesía, y pues es una forma también de vida, ¿no? Claro, es una forma de ver la vida y de sentirla, ¿no? En cada respiro, en cada caminar, en cada sueño. Si te pregunto que para ti qué es el arte, incluido en eso pues todo lo que ya mencionamos y la poesía por supuesto, ¿cuál será tu respuesta, Jaime? Yo creo que del arte cada quien tendríamos una respuesta distinta, así como de la poesía. Por ejemplo, Gorostiza decía que me lo han preguntado tantas veces y nunca lo he sabido y nunca lo sabré. Decía el gran autor de Muerte sin fin. ¿Cómo alguien que escribió uno de los máximos poemas de la literatura universal no supiera contestar qué es la poesía? Poemazo, ¿no? Donde Muerte sin fin, ¿no? Poemas. Te lo deconstruye todo lo que es el arte y la creación. Y todo eso, la creación tanto divina, pero génesis. Como la génesis de un producto, como un poema. Yo digo que Muerte sin fin es como un metapoema, ¿no? Porque es un poema que habla sobre la poesía y sobre el arte en general. El Génesis, el Apocalipsis, todo viene ahí, la creación. El Dios, el diablo, la muerte. Entonces, el arte es una forma de ver la vida, es una forma de vivir la vida, es una forma de ganarse la vida, pero principalmente es la expresión de un ser humano que va en busca de la inmortalidad. Tú haces arte porque a fin de cuentas tú quieres aprender a hacer el mejor cuentacuentos, porque quieres vivir en las células, en la inmortalidad o en el alma o en el espíritu de otras personas que están escuchando esas historias y que te van a estar recordando por siempre o generación por generación gracias a ese cuento que tú contaste, que tú leíste, porque tal vez si no fuera por ti o por otro no le iban a conocer. ¿Será que eso pensaron nuestros antepasados, ¿no? Cuando estaban ahí en la cuevita y dijeron, oye, estuvo muy buena la cacería, ¿no? Y si agarramos aquí la sangrita del animal y lo dibujamos acá el antílope, para que lo vean ahí los que lleguen a la cueva, y ahí siguen encontrando esas cuevas, ¿no? Esas primeras expresiones, se podría decir, de lo plástico, sobre todo porque toda la literatura y todo eso pues era de boca en boca, en oído, y ha sobrevivido, ¿no? El relato popular, todos estos arquetipos, los héroes, los villanos, el lenguaje poético ha sobrevivido, como tú dices, en las células, en el inconsciente de las personas, en el boca en boca, en el platicar, en el contarle a otros. Es una definición muy, muy interesante, ¿no? El arte es como la búsqueda de la inmortalidad. Y que Rainer Maria Rilke lo explicaba muy bien, ¿no? Las obras de arte, realidades misteriosas cuya existencia perdura junto con la nuestra, que desaparece. Tú te vas y la obra ahí queda, ¿no? Ahí queda. El libro, la escultura, la historia,
lo que contaste queda en el espíritu del tipo que pueden ser hasta inmortales, ¿no? Cómo esos seres hicieron esas pinturas de una comida que iba a ser mortal. O sea, la comida mañana ya se bajó, pero cómo dices tú, con la sangre o con el cuerpo de lo que vieron, lo que hicieron, lo eternizaron o lo inmortalizaron, entre comillas, por 10.000 años más, con ese pan que repartieron. Sí, y en la tribu, por ejemplo, pues todas esas enseñanzas tenían su depositario en lo que era el antiguo chamán, ¿no? Pues era el que heredaba de su antecesor, del que había sido chamán antes que él, pues todos los cantos, todos los ritmos, la música, para poder pues pasarlo también a la siguiente generación y para que la tribu lo conociera. Y yo aquí quiero agregar algo que es de expresarte, no por salamería, como dijo el maestro Teo, porque tú estés aquí, para expresarte mi admiración porque tú has sido ese chamán, ¿no? Ese ser importante, especial, que ha llegado a esta casa para quedarse y para darle vida a esta casa, porque pues esta casa tú es que has traído al maestro Guillermo Murray, tú has traído a Ángel Fuentes Balam, a muchos, ¿no? Podría decir muchísimos nombres, ¿no? Muchos tabasqueños, Chabeli, Juanita, la misma Delia, bueno, no acabaría, ¿no? Y no quiero seguir diciendo más nombres porque no se termina uno, pero has llenado esta casa de historias, de cuentos, y como cuando no había este asunto de la pandemia, una vez al mes se realizaba siempre presencialmente que aquí en esta casa habitan otras casas, ¿no? Claro. Aquí es la casa de los cuentos, y esta casa, son muchos fantasmas que habitan en esta casa, ¿no? La casa de los cuentos, la sala de lectura de Teodosio García Ruiz, el Club de los Libros Perdidos, bueno, talleres literarios, talleres de cuentacuentos, actividades, y pues muchas de esas actividades, en este caso el de la cuentería, los cuentacuentos, pues llegaron gracias a que un día tú te apareciste por acá hace más de 3 años, se encendió la mecha, ¿no? De todo este asunto de llevar la narración oral, el chisme, el cuento y todo, desde las banquetas a veces de la casa o de la intimidad de las casas a lugares, espacios más abiertos, ¿no? Bibliotecas, librerías, plazas públicas, comerciales y casas como esta, escuelas, casas de los cuentos como esta. No, hombre, muchas gracias por tus palabras y por, pues, como le decía al principio, por abrirme las puertas, porque realmente en cuanto a trayectoria, yo cuando toqué, repito la palabra, cuando toqué la puerta de aquí de la Casa Alebrijes, pues yo estaba bien pollo, ¿no? Tenía yo como, es que era el año 2017, tenía yo el año quizá de haber empezado ya como profesional a dedicarme a contar cuentos, y realmente no había mucha difusión del arte, de los cuentos, del cuentacuentos, del narrador oral, en nuestro estado y en nuestra ciudad en general. Entonces yo, para empezar, me fui a estudiar esto, a aprender allá con los maestros de la Ciudad de México, y volví y pues andaba buscando espacios, y pues siempre era como un interrogatorio, ¿no? Contar cuentos, ¿a poco la gente vive de contar cuentos? ¿A poco ese es un trabajo? ¿Y qué haces tú? ¿Traes tu escenografía? ¿O es como una obra? Disfrazas, ¿no? Todo lo de siempre, que todavía me decía en un taller que tomé con un maestro español, con Pep Bruno, en línea, me decía él, no, pues es que en España esto ya va para 30, 40 años y te lo siguen preguntando, hijo, entonces tranquis, ¿no? Y pues sí, pero lo que me sorprendió fue que llegué yo con Delia, y Delia tampoco sabía qué era lo que yo iba a hacer, claro. Pero me dijo, ¿cuándo lo hacemos? Y después ya estaba con nosotros tomando el taller, y después ya estábamos aquí conociéndote y planeando cómo iba a ser todo este asunto de la Casa de los Cuentos. No es algo que yo haya hecho nada más porque se me ocurrió solo, o la chamba de uno solo. Ha sido un trabajo en equipo, ¿no? De otra manera nos hubiera costado mucho trabajo, y vamos a seguir invitando gentes, vamos a seguir trabajando a como nos toque. Ya que sacaste el tema, ¿no? Aquí de la Casa Alebrijes, y que estábamos hablando ahí de tu vida, de tu recorrido, de cómo te encontraste con el arte, ¿cómo te llevó ese camino de un punto de estar ahí estudiando, que donde me dices que ahora es el ISET, ¿no? Ahí, de estar ahí conociendo pues las letras,
la literatura y todo eso, a estar aquí en la dirección de la Casa Alebrijes? ¿Cómo te fue moviendo el destino? O ya si no nos queremos poner muy deterministas, ¿no? Las circunstancias, las casualidades o las causalidades. Bueno, nada más así como dato, ese lugar, Centro de Estudios Culturales, no era una escuela de artes, era una preparatoria. Suena que sí, ¿no? Que suena como, pero pues realmente no se enseñaba prácticamente muchas cosas de esas, aunque era una muy bonita escuela y era una escuela particular, ¿no? Pero pues tengo muy gratos recuerdos de ahí con la maestra Francisna Berezaluce, que era la directora de Berezaluce, ¿no? Que era la directora de la escuela. Bueno, era una preparatoria, ¿no? Y pues de ahí te digo que brincamos a los talleres literarios y todo ese asunto. Yo creo que llega un momento que uno quiere más, ¿no? ¿En qué sentido? Uno se ha dedicado a la promotoría cultural, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Independientemente de donde ha trabajado uno, ¿no? Siempre he tenido uno que ver como dos ejemplos, ¿no? Cuando se funda la librería universitaria, yo participo en algunos trabajos para la fundación. De alguna manera yo era una especie de promotor de la librería, pero antes de eso, estando en el Instituto de Cultura, pues trabajaba yo en el área de difusión cultural y era un personaje que manejaba la información interna y externa y cómo ayudaba para que saliera, ¿no? A través de los correos, de los medios y todo. Pero ¿cómo sale la idea de Casa Alebrijes? Pues yo conozco a Delia, ¿no? Hace algunos años, y un día, pues Casa Alebrijes es un sueño colectivo, ¿no? Porque yo le dije, ya conociéndonos y todo, en este asunto del arte, en algunos eventos, yo le dije, teníamos dos sueños distintos, ¿no? Yo tenía un sueño que los Ríos Tabasco 2000, lugar donde he vivido toda mi vida, de 1983, tenía un cuarto de siglo que esos edificios no se pintaban. Y mi sueño era cómo ayudar a la comunidad a que ese trabajo se realizara. Era un trabajo titánico que básicamente para todos era imposible, por muchas razones, porque se habían clavado la lana anteriormente, delegados anteriores y cosas así. Y la gente no tenía confianza. Y ella decía, yo tengo un sueño que es un lugar para vender comida. Principalmente esa es la idea original. Entonces, bueno, vamos a hacer primero uno, ¿no? Y nos pusimos a la idea, pues para eso tenía que ser el delegado municipal de la colonia de Tabasco 2000, otra vez, ¿no? Me postulé, quedé, y gracias a Delia Cantoral, que fue la que realmente, la mujer que ayudó mucho. Si ella hubiera tirado la toalla antes, no se hubiera realizado ese trabajo, yo así lo veo, y que la gente también entendió lo que se les platicó y comprendió la idea y creyeron en mí y en mi proyecto, se hizo ese trabajo, ¿no? Porque antes de todo, uno ya visualizaba de qué colores iban a ir los edificios, ¿no? Y como dice un amigo cantante, solamente ustedes que son creadores o artistas, las cosas pueden llevarse de una manera porque ustedes tienen una visión distinta. Y gracias a Dios pues se hizo ese trabajo, como digo, con la ayuda de Delia y todo. Bueno, el trabajo ese ya estaba por iniciarse, bueno, y se terminó, pero un día estábamos buscando un lugar donde poder rentar para que ella pudiera hacer también esa otra parte que es parte de sus sueños compartidos, ¿no? Y bueno, un lugar en el centro, para rentar para que ella, sus magias culinarias, ¿no? Esos platillos tan sabrosos que ella prepara. Pero también, como nos gusta el arte, nos gusta el arte, la cultura y todo ese asunto, estábamos en eso precisamente, y como todo sucede aquí por el Parque de los Pajaritos, ¿no? Un día estábamos sentados ahí afuera del Parque de los Pajaritos esperando un transbús porque íbamos a la casa de la poeta Gladys Fuentes Milla, un domingo creo que era. Y estábamos sentados ahí cuando se acerca de repente Miguel Verdón, que él anteriormente había tenido aquí cuando era el Refugio de la Luna, junto con Elizabeth. Así se llamaba aquí antes. Así se llamaba antes, este lugar ya Centro Cultural. Y dijo, ¿cómo están, chamacos? Y esto que lo platicamos. Y yo no soy mucho de preguntar de dónde vienes, a dónde vas o qué haces, porque a veces te das cuenta o a veces lo intuyes y mejor no preguntas, ¿no? Pero se me ocurrió preguntarle. ¿Qué chingón te importa, no? Entonces se me ocurre preguntarle, bueno, ¿y de dónde vienes? ¿O qué andas haciendo? Y él como que sonrió un poco y dice, bueno, pues fíjense que vengo aquí del Refugio de la Luna porque vengo a ver cómo está la casa y todo, porque no sé si ustedes están interesados, pero la estamos rentando a través de la persona de la dueña, ¿no?
Y él pues como que nos tiró nada más así y a ver qué pasa, ¿no? Como que le había dicho tal vez a mucha gente. Piedrazo. El piedrazo, ¿no? Y de él y yo nos quedamos viendo y luego, sí, ¿verdad? ¿Le gustaría verla? No, sí. Ok, bueno, nos ponemos de acuerdo en tantos días, ¿no? Pusimos de acuerdo, venimos a ver la casa. Pero, y pues él me decía, mira, es que la casa no nada más es como para que uno pueda hacer el negocio de la comida. Y le digo, pues es que el espacio es amplio y también ya tiene, digamos, licencia como centro cultural. Puede funcionar para varias actividades. Entonces, la esencia, la idea original era un asunto de vender comida. Y si se podía meter el asunto del arte, pues excelente. Pero, pues aquí hay, como tú lo sabes, se puede hacer de todo, ¿no? Hay eventos de comida, eventos culturales, funciona como teatro, de repente como lugar de talleres para cuentacuentos o lugar de talleres de poesía, de creación. De alguna manera cayó como anillo al dedo y ese comentario que nos hizo esa vez, pues tomamos la palabra, hicimos ese compromiso de fundar Casa Alebrije Centro Cultural. Cuando estábamos pintando aquí, una mañana, no sé, porque a veces hasta amanecíamos, no dormíamos, porque íbamos a fundar todavía, lo tomamos el espacio de 2016, ¿no? Aquí no sabíamos ni cómo se iba a llamar, y estábamos descansando, Delia y yo aquí, en este espacio, ¿cómo se va a llamar aquí? ¿Cómo se va a llamar aquí? Y yo tomé una libretita que me acababa de regalar mi amigo, el periodista Cristian Serino, que decía Diario Activo, una página de internet donde él publicaba sus crónicas y todo, y la abro y me dice de repente Casa Alebrije Centro Cultural, y en esa libretita yo apunté por primera vez en la historia ese título, ese nombre, Casa Alebrije Centro Cultural, y ahí quedó plasmado y guardado, y pues así quedó, ¿no? Alebrijes porque es colorido, porque es vida, porque es imaginación. También es un espacio que es mutante, ¿no? Un día hay un taller de poesía. Como el alebrije, ¿no? Que tiene una pata de iguana y cabeza de lagarto y el cuerpo de vaca y las alas de garza. Así aquí es un espacio para todas las expresiones, ¿no? Así es. Hasta para lo gastronómico, ha habido hasta danza árabe, ¿no? Entre tantas cosas. Y entre tantas cosas aquí está la Casa de los Cuentos. ¿Cómo ha sido para ti, ya hablando un poquito más en nuestro terreno, ¿no? Tratando de llevarte a mis terrenos de la narración oral, como promotor de los eventos y como público, porque has estado presente? Tú también te has echado, ahora que recuerdo, sobre todo al inicio, que no teníamos mucho elenco, te echaste 2 o 3 palomazos, ¿no? Para llenar ahí las carteleras. Ajá. Ya cada vez un poquito menos. Te echabas un cuento muy bonito, la versión más larga y creo que de las más divertidas que conozco de la historia del puma y el grillo, pero que en tu caso era un león. Esa me acuerdo mucho porque yo te decía que no es león, que es puma. Y tú hiciste la adaptación de tal manera que hubiera un león en los pantanos de Tabasco caminando, ¿no? Ahí si quieren escucharla, por ahí anda el videíto en el Facebook de la Casa de los Cuentos, de la versión de Jaime. Pero más has estado como público, ¿no? Ahí atrasito tomando las fotitos o simplemente sentado apreciando. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener en tu espacio, entre tantas otras cosas que hay, de tener los cuentos y pues a los cuenteros, ¿no? Que son todos unos personajes, unas personalidades ellos. Es algo que es muy divertido, ¿no? Es algo que uno lo disfruta mucho y a la vez es algo muy serio también, ¿no? Porque es divertido porque la gente le encanta, esa es la palabra, se divierte, ya sea un cuento sensual, o ya sea un cuento infantil, o ya sea un cuento de chiste, se carcajean, o ya sea un cuento triste. He visto llorar 2, 3 gentes saliendo llorar de aquí o de alegría, ¿no? Pero más que nada lo que me ha gustado es que he visto gente que llena de risas esta casa, ¿no? Que llena de alegría esta casa, y eso es lo importante. Digo, es serio por un lado y por el otro lado también es muy alegre, ¿no? Uno se divierte mucho, uno le gusta mucho este punto que es desde que hay que compartir una publicación, un flyer, meterle un texto o buscar una anécdota que sucedió o en un taller de cuentacuentos que se dijo aquí, como que también darle probaditas a la gente de un poco lo que sucede aquí adentro o afuera.
también uno a veces empiezan las funciones y uno hasta cansado está a veces, ¿no? Porque pues a veces venimos temprano a acomodar aquí, a limpiar, a barrer, a trapear, a las sillas y limpiar. Porque uno, como lo platico con Delia Cantoral, uno es desde director y uno es chalán. Uno es el que pinta, uno es el que limpia y uno es el, porque pues igual no hay, como somos independientes, no hay para andarle pagando a más gente y todo. Y a veces va a empezar un evento y ya está uno como cansado, pero uno disfruta, ¿no? Pues uno le ha dado mucho gusto ver en esta pasarela, digamos, a muchos cuentacuentos tabasqueños que tal vez no sabían que eran cuentacuentos y que lo descubrieron en los talleres y que tenían dotes y tenían otras armas, pero creo que en el cuentacuento, en el vaso del cuentacuento, encontraron el molde, la medida que más le apasiona, ¿no? Incluso muchos o varios, ¿no? Tú sabrás más ese detalle. Se dedican a contar cuentos en escuelas, en fiestas, en reuniones, en 15 años, cuando las hay, y cuando no las hay, en internet, en Zoom. A sus hijos, a sus hijos, a sus nietos. Porque siempre estamos contando, ¿no? Estamos contando toda la vida, desde que te subes al taxi, a la combi, todo el mundo cuenta. Bueno, pues cada quien encuentra su público, ¿no? Algunos le narran a sus hijos, otros a sus nietos, otros a sus amigos, otros en el trabajo, otros en la escuela, no sé, pero somos personas que estamos hechos de palabras, ¿no? Galeano decía, Galeano lo decía, ¿no? Y decimos cosas que sabemos, que supimos, que vivimos, que conocemos, y cosas que inventamos. Borges decía en un libro que se llama En torno a Borges, que él no sabía dónde terminaba la realidad y dónde empezaba la ficción, porque no sabía cuando recordaba algo si lo había leído en un libro o si realmente lo había vivido. Entonces él no sabía dónde empezaba la ficción y dónde empezaba la realidad, o decía, creo que decía, o la realidad real es la literaria, la literatura, ¿no? Y la otra es un universo paralelo donde vivimos. Estos talleres que ustedes han impartido les sirve mucho a la gente para expresarse mejor, para pararse mejor, para perder el miedo y para seguir haciendo lo que todo mundo hacemos toda nuestra vida, ¿no? Contar cosas, contar historias, contar lo que nos pasó o callar lo que no queremos decir. Yo la verdad que muy contento tomé ese tercer taller o el segundo taller de cuentacuentos. Ese creo que ya se impartió aquí en Casa Alebrijes, el primero aquí en Casa Alebrijes. Y bueno, pues uno aprende muchas técnicas, ¿no? Con ustedes, de la forma de narrar, que pues uno está acostumbrado también a veces a hablar en público, a hablar en soledad, pero que también te funcionan, ¿no? Me ha dado gusto compartir, por ejemplo, como decían, cuando fuimos al centro gerontológico, ¿no? Con los viejitos, con los tíos, una experiencia muy divertida. Cuando me ha tocado ese cuento, ¿no? De contarlo allá con los niños, allá en la ranchería, ¿cómo se llamaba este lugar? Allá en Punduacán. Ahí donde está la base de las galletas de malanga de mi amigo May. Te lo debo. Le voy a preguntar a May si no me acuerdo y lo ponemos ahí en la descripción. Hay un cuento que te gusta mucho, cómo lo he contado, pero cómo se construyó, porque también se construyó en base a una equivocación. Yo me acordé, perdón que te interrumpa, Ejido Colima. Colima. Sí. Yo me acuerdo que estaba contando ese cuento, el puma y el grillo, y yo me equivoqué y dije que en vez de decir puma, dije que se parecía un grillo. Dice, no, es grillo, no es león, es puma. Ah, sí es cierto, pero entonces en ese momento se continuó con la narración y se empezó a inventar un cuento nuevo donde hubiera un león, pero ¿cómo justificabas que hubiera un león en Villahermosa, no? Entonces de ahí viene esa modificación que se le hizo al texto, pues que lo he disfrutado. Cuando me ha tocado contarlo, pues se pone uno nervioso siempre, porque una cosa es distinta hablar en público con un texto que tú estés leyendo, que ya preparaste, o a un cuento que está vivo. El cuento está vivo porque reacciona a cómo los niños o las personas que están, la interacción, entonces se va moviendo, ¿no? Son como arenas movedizas. Y ahorita hiciste, no sé si lo dijiste por eso, pero hiciste como una alusión precisamente a Muerte sin fin de Gorostiza, ¿no?
el agua se amolda al rigor del vaso que la contiene, algo así dice el poema, toma la forma de la red que la aprisiona, la red de cristal. Y tú dijiste que aquí la gente ha encontrado como su vaso, ¿no? Y eso fue lo que dijiste, porque hasta la versión que yo tengo de Muerte sin fin, la portada es un vaso de agua. Pues es que hay tantas posibilidades y lo que se maneja pues es el lenguaje del arte es muy amplio, es todo el universo de todo lo que se nos pueda ocurrir con la imaginación, con la mente, con los recuerdos, con las ideas, y se encapsula pues en una obra, en lo que presentamos. Y no es lo mismo pues el rigor del vaso de una declamación o de una puesta en escena teatral que el de una narración. Ya son otros lenguajes, otras formas de cautivar a la gente. Es una experiencia muy, muy diferente. Yo precisamente estaba escribiendo hace poco sobre la imaginación del narrador y les decía ahí en el texto que les mandé a mis alumnos del taller que obviamente si yo me pusiera a hacer teatro tendría que cambiar muchas cosas de lo que hago, ¿no? Y como tú dices, tendría que adaptarme al rigor de esa disciplina, a la forma de comunicar. Y tú te has adaptado muy bien, ¿no? Aquí, y además hemos hecho, como dices, tertulias, conversatorios, de donde nos ponemos a contar las historias, a veces después de la función, a veces antes, a veces no hay función, pero nos vemos por acá, donde nos ponemos a contar las historias de los abuelitos, las historias. Una vez sí lo hicimos ya instituido, ¿no? Una tertulia donde hubo gente que vino como parte del primer y único hasta ahora festival de narración que hemos hecho. Vino gente y estábamos platicando cosas de los abuelos, de los personajes de aquí del centro de Villahermosa. Me acuerdo de una historia que estaba contando el amigo Chen sobre Chicoche, ¿no? Y de las borracheras que se ponía y de cuando se iba a agarrar a golpes con otro músico. Ha sido muy, muy enriquecedor, ¿no? Tener un punto de encuentro para todas esas expresiones que vienen de la oralidad. Y entre tanto que tú has andado, pues aprovecho de una vez para pasar a nuestra sección, que no tiene nombre, pero tiene muchos nombres al mismo tiempo, ¿no? Donde hablamos de los claroscuros, de lo agrio y lo dulce, de lo alegre y lo triste, lo que a veces nos decepciona, y lo que a veces nos entusiasma, donde platicamos anécdotas, una bonita, de esas que nos hacen salir de una sonrisa, un evento donde nos robamos todos los aplausos, o donde conocemos a gente interesante, pero también contamos otra donde pues la pasamos mal a veces, ¿no? A veces nos topamos con gente nefasta, con espacios un poco difíciles para desarrollar lo que nosotros hacemos, pero no por eso significa que uno no aprenda, ¿no? Que no se lleve uno un aprendizaje de esas malas experiencias. ¿Qué nos vas a contar, Jaime? Puedo empezar con lo oscuro, ¿no? Lo oscuro. Creo que tengo una o dos anécdotas, ¿no? Un montón yo. Bueno, para contar en este momento, ¿no? Una es que hace muchos años me invitaron a participar en un encuentro iberoamericano de poesía Carlos Pellicer, donde yo tuve una actividad, ¿no? Pero me parece que, en esa actividad, cuando termina la actividad, en este caso fue en el Planetario Tabasco 2000, allá donde vivo, en Los Ríos, uno termina su actividad y terminan todos, ya hay un pequeño convivio, pues termina y le empiezan a decir los poetas, ¿no? Pero a los de caché, ¿no? A los que vienen de fuera, atienden mejor. Como dijeron cuate, ¿no? Los de alto pedorraje, ¿no? Oye, pues ya nos vamos, dice, a la cena, al convivio, al hotel. Entonces, obviamente invitaron a todos, y menos a mí, ¿no? Porque yo era un poeta local, ¿no? Probablemente. Entonces, yo me salí del lugar y ellos se subieron un camión de lujo. Entonces, yo doblé por el Planetario, caminé por un puentecito y luego iba por la Plaza de la Revolución, donde Andrés Manuel López Obrador hacía sus mítines, ¿no? Iba yo caminando por la Plaza de la Revolución solo, con hambre, con sed. Y yo dije, bueno, ¿cómo puede ser que te inviten a un evento cultural y no te inviten nada, ¿no? Ni un taco. Entonces uno se regresa caminando a su casa con hambre y con sed, y en eso que iba yo a la Plaza de la Revolución, paralelamente a mí, sobre prolongación Paseo Tabasco, venía el camión donde todos venían. Iban a una cena, iban a convoy, iban a cenar, iban a echarse unos tragos y todo.
¿por qué los locales nos atienden así? Coincidió con varios poetas tabasqueños que en ese tiempo se sintieron igual mal atendidos, ¿no? En ese tiempo era el Instituto Estatal de Cultura, era dirigido por la maestra Norma Cárdenas. Entonces yo le dije a muchos poetas jóvenes de Tabasco, el año que viene, ya venía el otro iberoamericano, nos van a invitar y no hay que ir. Y me agarraron la onda, me entendieron. Y yo, sí, porque a mí también me dejaron botado, no sé qué, y a mí también, pues no vamos. Entonces, ellos coincidieron de que invitaron a muchos poetas locales, pues a veces sentíamos que hasta como que nos invitaban como de relleno, ¿no? Y muchos no fueron. Para cumplir, ¿no? Para cumplir con el stock, ¿no? De números, porque decían 85 poetas, ¿no? 30 y tantos internacionales, 20 y tantos y así, ¿no? Y 40 locales, ¿no? Entonces esa vez hubo menos. Después ellos entendieron, muchos no llegaron y ellos entendieron que pues a los poetas locales habían que tratarlos mejor. Una de las cosas es que ya a partir del otro que siguió, después de que muchos no llegaron, pues ya los locales pues ya los invitaban a las comidas, ya los invitaban a la cena, ya les invitaban a la comida a la quinta con el gobernador y todo. Y no era por asunto de que quiero farolear, ¿no? O estar ahí, sino que siempre hay que tratar de dar una buena atención a tu invitado, ¿no? Por ejemplo, tú sabrás, y esa es una de las ideas de Casa Alebrijes, por ejemplo, cuando un invitado llega, lo atendemos como en su casa, tratamos en la medida de nuestra posibilidad de que coma bien, que beba bien, o de que se sienta atendido como el cariño como en su casa, como en el hogar, ¿no? Cosas que cuando son eventos de gran magnitud, pues no toman en cuenta. Eso como una anécdota un poquito, digamos, rara, sacada de onda, un poquito oscura, ¿no? Del asunto. Y por ahí creo que tenía otra, pero entre de las buenas anécdotas, ya después, en un encuentro iberoamericano también de poesía, Carlos Pellicer, años después, que me invitaron, esa vez me tocó presentar 3 libros en una misma semana, y en el Iberoamericano 2, y muy contento acudí a la presentación de la invitación de mi amigo el poeta Jeremías Martínez, que es uno de los grandes poetas tabasqueños, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, y él pues me invitó. Entonces yo me sentí muy honrado y complacido por la invitación y yo escribí un texto donde yo de alguna manera siempre en esos eventos, esta es como una experiencia positiva, ¿no? En esos eventos pues al poeta siempre lo halagan y dicen cosas, es lo máximo. Y como dice, bueno, la presentación de los libros es más de amigos y para quedar bien con los amigos, ¿no? En esa presentación yo hice un texto que se llamaba parodiando o aludiendo un poco a los títulos de Martínez, con un título largo incluso. Se llamó ese texto Varias especies de pantera rosa y sus formas de ser gris desde antes de todos los adentros, haciendo alusión a varios libros de Martínez y que esa noche se presentaba un libro de él que se llamaba ¿En dónde tiene el hoyo la pantera rosa? Pues me pusieron como primero, yo participé, estaba Hervé Castillo, el finado, que conducía la mesa Porfirio Díaz, que era director de la Biblioteca Pino Suárez, también estaba Jeremías Martínez y Alanís, no me acuerdo ahorita cómo se llama el poeta que es de allá regiomontano, un gran poeta mexicano. Yo pues leí este texto donde se balconeaba un poquito al poeta Martínez, que nos conocimos en un bar, ¿no? Que ya nos habíamos conocido primero nos presentó el poeta Roberto Velázquez Pacheco, nos conocimos en un café, hablamos de literatura y otras cosas, luego nos volvimos a conocer porque él no se acordaba que ya me lo habían presentado, la poeta Verónica Sánchez Marín me lo volvió a presentar en el bar Brunos y él me dijo, yo soy periodista, porque ella le dijo, Jaime Ruiz es periodista, trabaja en el periódico Tabasco Hoy, y dijo él, yo soy periodista de veras y no mamadas como los de aquí, dijo tajante, casi endiablado, mientras empuñaba con su mano derecha una cerveza Sol que acababan de servirle, ¿no? Y entonces empieza un diálogo así con ese Martínez que había sido 20 años antes y el Martínez que era de hoy, y que él me había dicho que a ver si cuando nos tomábamos unas cervezas bien frías en un bar que se llamaba el Cuarto Frío, ¿no? Y hoy lo veo con su dentadura ya completa, que tenía un hoyo en la dentadura cuando lo conocí, ¿no?
como el libro que se presentaba ese día, ¿no? ¿Dónde tiene el hoyo la Pantera Rosa? Pero hoy lo veo con su dentadura ya completa, seguramente pensando que nos fuéramos a tomar unas cervezas a ese bar donde hace muchos años me prometió tomarnos una cerveza. Y pues el poeta, terminando la presentación, pues se acercó mi hijo Axel, que andaba por ahí, y gritó: ganaste, papá, ganaste, dice. Y Marquines dice: sí, ganó tu papá, dice. Entonces le gustó tanto esa presentación que ya después se hablaba extramuros de ahí, decía: es que en las presentaciones del Iberoamericano deberían de haber, decían los poetas, presentaciones de calidad como esa que escuchamos ese día de Jaime, dice. Y uno decía: qué gusto, ¿no? Porque era la primera vez que me tomaba en cuenta para presentar un libro en un Iberoamericano. Y me tocó presentar un libro al día siguiente otra vez. Pero esa noche estaban todos los poetas iberoamericanos ahí en esa reunión. Y en esa segunda, pues ya les tocaba en otro espacio cercano a la biblioteca. Y varios se escaparon, ¿no? Digamos, de esa presentación para ir a esa otra que me tocaba a mí. Y una de las experiencias que me dio mucho gusto es que se acercó a mí y me dijo: yo tenía que estar en la otra presentación, dice, pero como te escuché a ti, no te conocía, dice, escuché la presentación que diste ayer de Marquina, vine a escuchar esta otra que vienes a dar, dice, porque me da mucho gusto escucharte. Y esa poeta era Aitana Alberti, la hija del gran poeta español de la generación del 27, Rafael Alberti. Me dio mucho gusto escuchar esas palabras, porque pues son cosas que son sinceras, pues, y que de alguna manera uno hace su esfuerzo y también te llena, ¿no? Esa como experiencia que a uno le llena, ¿no? Otra es cuando esto te estoy hablando del 2009, 2010, 2011, ¿no? En el 2003, 2004, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonald, que es director hoy de difusión y extensión de la UJAT, nos invitó para participar en este libro que se llama Los signos de la búsqueda, ensayos sobre la vida y obra de José Carlos Becerra, pero dijo él: yo quiero hacer este libro, pero que hablen los jóvenes, porque ya los grandes ya han hablado mucho de este gran poeta tabasqueño, el eternamente joven poeta tabasqueño. Entonces ahí participamos Álvaro Solís Castillo, Héctor de Paz, un servidor, Juan de Jesús López, y bueno, y 4 locales tabasqueños, ¿no? Y 4 de otras partes del país. Yo participé con un ensayo y lo que me dio gusto en la experiencia positiva que te digo también, es que luego Miguel Ángel Ruiz McDonald me confesó que el gran escritor mexicano José Emilio Pacheco, que era el gran amigo de José Carlos Becerra, que junto con Monsiváis publicaron ese libro de Becerra, que es El otoño recorre las islas. Hicieron la selección, la edición y todo, poemas, cartas y todo, para sacar El otoño recorre las islas. Le envió una carta, había leído el libro José Carlos Becerra, Los signos de la búsqueda, y le envió una carta a Miguel Ángel Ruiz McDonald, creo que fue un correo electrónico, donde felicitaba y se congratulaba y aplaudía la aparición de este nuevo libro sobre su amigo Becerra, que era un libro donde definitivamente habían hablado los jóvenes, y eso es lo que interesaba y lo importaba, porque los mayores ya habían hablado y era la oportunidad de darle la voz a los jóvenes. Y esa otra anécdota que a uno le congratula y le llena, que pues José Emilio Pacheco nos haya leído en ese libro de ensayos que publicó la UJAT con el Fondo Editorial Tierra Adentro en el año, una publicación nacional, el año 2003, cuando estábamos empezando todavía en este asunto del arte y de la literatura. Claro, y Becerra, bueno, de los poetas yo te puedo decir que es mi favorito, ¿no? Y sí, fue un poeta joven, falleció a los 37 años de edad, si no me equivoco. 34, un accidente en Italia, así es. Apenas cumplido los 34. Y su estilo, todo es muy fresco, ¿no? Tiene un poema, imagínate, sobre Batman. Una vez estaba leyendo un ensayo que decía que antes que Christopher Nolan, ¿no? el afamado director, deconstruyera al personaje con su trilogía del Caballero de la Noche, esa deconstrucción de llevar a Batman a lo depresivo, a la oscuridad, ya la había hecho un joven poeta mexicano. Por ahí anda el ensayo, no quiero regarla diciendo de quién es. No sé de quién. Es de un periódico, de una revista digital que lo leí por ahí.
y hablaba, no, ya Becerra había deconstruido al Batman, que en ese tiempo Batman pues, era una caricatura, estaba la serie de televisión con Adam West, ¿no? Que era totalmente cómico, satírico, que se pegaban y ¡pam! Aparecían sí, claro, ahí las onomatopeyas, pero sí se puso a pensar Becerra, ¿no? Antes que Tim Burton inclusive, ¿no? Que sacó en el 89 ya un producto más oscuro, antes inclusive que Frank Miller con esto del regreso del Caballero de la Noche, donde pone a Batman viejo y todo madreado y así, ya Becerra había pensado, ¿no? Este hombre que sale con la capa a combatir a sus propios demonios y llega herido y ve cómo sale el sol cuando para él acaba el día, ya lo había escrito y se llama Batman precisamente. Batman. El poema a mí me gusta mucho. Aquí tengo el libro de Jaime en las manos, ¿no? Aquí hay una parte muy bonita que dice: el paso de José Carlos Becerra hacia su trágica muerte es el paso hacia la inmortalidad. El poeta desnudo se libera de su sangre, de sus ojos, de su sombra y deja su ropa hecha de palabras para el cobijo de nuestro corazón. Y por acá también citas un poco a James Dean, ¿no? Que dice: hay que morir joven y ser un hermoso cadáver, ¿no? Lo pones en contraposición con la obra y la vida de Carlos Becerra. Y me da gusto que estemos hablando de poesía. Ahorita vamos a pasar a la parte de la recomendación literaria y pues ojalá nos recomiendes algo, si traes otra cosa también, pero algo también de poesía. Me interesaba mucho esta plática porque siempre le digo a mis alumnas, a mis alumnos o a las personas que me preguntan que les recomiende cosas, ¿no? Para el arte de contar cuentos, yo les digo, lean poesía, porque la poesía va, además de enriquecer su lenguaje, va a hacer que vean el uso de esas palabras con otro contexto, con otras perspectivas. Y nosotros sí, cuando estamos contando un cuento nos servimos de la narrativa, de lo literal, de lo, ¿cómo se puede decir?, de lo intelectual, de lo discursivo, pero usamos y abusamos también los narradores del lenguaje poético. Desde que está empezando un cuento que te dice el narrador, porque aquí están ustedes para bien oír y yo para mal contar, ya empieza a plantear ciertas figuras, ¿no? Una vez decía una de mis alumnas cuando contaba el cuento de los sopilotes, ¿no? Y los árboles de aquel bosque eran tan altos que casi podían robarle un beso a la luna. Entonces estás hablando ya de figuras poéticas, pero que la narración sirven para contextualizar. La gente dice, no, pues si estaban altos. Y puedes crear esa imagen, porque es lo que nosotros hacemos, recrear la realidad a través de imágenes, de imaginación en las mentes de las personas. ¿Qué nos recomendarías para leer a los cuenteros de poesía o de cualquier otro rubro? García Márquez decía en alguna parte de sus charlas, ensayos o pláticas, que decía que el poeta debe leer más narrativa, aparte de poesía, ¿no? Y que el narrador debe leer mucha poesía, porque la narrativa se nutre de la poesía y la poesía se nutre de la narrativa. Esa es una de las cuestiones muy importantes, ¿no? Pues yo recomiendo siempre leer mucha poesía porque la poesía está hecha de vida y la vida está hecha de la poesía. La poesía te cambia la forma de percibir el mundo, te cambia la forma de vivir la vida. Por ejemplo, si yo no leyera poesía, por ejemplo, te platicaba de un proyecto que se hizo en Los Ríos Abajo 2000 para pintar esos edificios bonitos de forma piramidal. Te inspiras también en la vida, en la poesía, imaginas cosas. Igual para crear Casa Alebrijes junto con Delia Cantoral tiene que haber imaginación. Los cuentacuentos, aparte de la recreación, se aplica mucho, yo creo, la frase esta de Einstein, ¿no? Que dice: es más importante la imaginación que el conocimiento, ¿no? Tú tienes un conocimiento de texto, un conocimiento de todo el contexto del panorama del cuento, pero también tienes que tener mucha imaginación para interactuar y para cómo decirlo, cómo actuarlo y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Claro, hace poco, perdón que te interrumpa, una de mis alumnas de los talleres de ahora virtuales que hacemos en Zoom y otras plataformas, pues me decía: hombre, es que yo soy bióloga, yo no estoy acostumbrada pues a usar estos lenguajes y estas expresiones, soy una científica. No, hombre, le digo, con más razón. ¿Tú crees que los primeros que dijeron que la Tierra no era plana, ni siquiera había aviones, no había, ni siquiera se echaron a andar en barco ahí mismo en su tierra? Tuvieron que pensar, ¿no?
voy a poner un palo aquí para que ver cómo es la sombra y luego voy a ir más para allá para ver cómo se mueve con el sol. Y así los que descubrieron los microorganismos, el átomo, no tenían ni siquiera microscopios electrónicos, fue simplemente que tuvieron que imaginar, tuvieron que ver más allá. Así como cuando Tartini soñó que el diablo le tocaba el violín y despertó para crear la sonata del diablo, el trino del diablo, que fue una de las obras de violín que más me gustan. Así también estaba Isaac Newton, dice la leyenda que estaba sentado nada más abajo de un palo ahí procrastinando cuando se le ocurrió la idea de la fuerza de gravedad. Entonces no hay mucha diferencia, nada más que nos han hecho creer que una cosa es el arte y otra cosa es la ciencia y otra cosa es esto y todo va por separado. Claro que no. Pero la vida no, la vida se nutre de poesía, y porque es la experiencia de otro. Isaac Newton leía mucha poesía. Charles Darwin leía a Homero, leía a Shakespeare, leía autores, y él se inspiraba mucho, o sea, en esas obras. Por ejemplo, Einstein escuchaba mucha música clásica, y yo soy un caminante, yo camino mucho, y eso es a partir de leer la vida de Einstein, ¿no? O sea, yo para que se me imagine todo eso que yo me imaginaba tenía que caminar y tenía que escuchar música clásica, tenía que tocar mi violín como un científico, matemático y el mejor prácticamente del mundo, como entre comillas se inspiraba, porque no hay inspiración realmente en eso, tocando el violín. Cuando tenía problemas con la mujer, tocaba el violín, caminaba para resolver problemas, incluso sabía muchas respuestas a muchas cosas, pero no sabía respuestas para sí mismo. Y una vez caminando, porque creo que una vez andaba en el tren y vio un reloj y se le ocurrió la teoría de la relatividad, así como también dicen que cuando Newton vio caer la manzana, dice Stephen Hawking que es un poco apócrifa, o sea, realmente no vio caer la manzana. Por eso yo dije, cuenta la leyenda. Exactamente, dice la palabra, es un poco apócrifa, porque no al ver caer la manzana se le ocurrió de repente. Había un trabajo de muchísimos años antes para que saliera la chispa o esa eureka, ¿no? Que dijera, aquí está, había mucho arte atrás de todo eso. Y Einstein caminaba y decía, tenía problemas con la mujer, ya empezaba a andar con la prima. Einstein, que creo que luego hasta se casó con la prima, que era de apellido Einstein, igual, no sé si Manuela se llamaba, pero decía él una frase que a mí me conmovió mucho, dice, como un hombre que está acostumbrado a resolver los problemas del universo, no es capaz de poder resolver los problemas del corazón, decía él. El otro día te mandé un video, ¿no? Donde con base en el poema Muerte sin fin, analizaban todo el principio de entropía del universo. Yeah. Hablando otra vez de Muerte sin fin. Como y la también ciencia. Viene a mi mente Carl Sagan, ¿no? Que es el más grande divulgador científico que ha habido. Con esa frase de no, que somos polvo de estrellas. Es una frase que tiene sustento científico porque dice que nuestros átomos alguna vez fueron parte del Big Bang y alguna vez a lo mejor fueron parte de un asteroide que cayó, porque la materia, ya lo decía Lavoisier, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero también tiene un alto contenido poético, ¿no? Somos polvo de estrellas, somos uno con el universo. Y uno no sabe si no se inspiró en Quevedo, creo que fue Quevedo el que dijo polvo enamorado. Sí. Más polvo enamorado. Sí, hace poco una amiga me enseñó una pintura que hizo inspirada en Carl Sagan, que también estaba muy, muy bonita, muy poética. Y amiga Leonela. Leonela Jovanka, así es. Y entonces, retomando un poquito a Gorostiza, retomando un poquito a Becerra, Becerra escribió sobre Batman, sobre Mandrake, sobre Narda, El hombre de la máscara de hierro, que es un excelentísimo poema, lo recomiendo mucho. Apaciguado en mi celda, limpiando mi historia, ataviándola de ratas, de pequeñas y grandes resurrecciones en forma de cruz, de sentido histórico, limpiando con brevedad mi muerte, no sé, poemas maravillosos, ¿no? Y él decía, por ejemplo, cuando cuentas cuentos, ¿no? Cómo la poesía te sirve para dar una imagen, ¿no? Por ejemplo, Becerra decía en Oscura Palabra, hasta eso, decía, y uno no quiere que el viento entre a la casa como si se tratara de un animal desconocido. O sea, siempre le cerramos la puerta al viento cuando está fuerte, pero no lo dice así. El poeta no dice, vengo y le cierro la puerta al viento porque va a tirar un florero. Y uno no quiere que el viento entre a la casa como si se tratara de un animal desconocido. Lo quiere dejar afuera, no quiere que entre, que allá aúlle, se pudra, haga lo que quiera, y rompa árboles si quiere. Germán Argueta
una de sus narraciones, hablando de esas que te hacen salir llorando, que se llama La casa de mis abuelos, la inicia con una imagen muy poética que dice: la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Y luego empieza, porque cuando el arroyo crecía, y es preciosa. Aquí siempre andamos mencionando a Germán Argueta y pronto lo voy a invitar aquí para compartir una entrevista con él. Y te decía, la imagen poética, nosotros leíamos a Becerra y decíamos, ¿qué quería decir Becerra? Por ejemplo, cuando decía, tus cabellos de día de lluvia, o dices que te vas mientras comienzas a moverte como una barca atada a la orilla. O cuando Pellicer dice, y el sol madura entre los cuernos del venado. O sea, todas esas imágenes funcionan y sirven para la narración. Por eso yo siempre recomendaría seguir leyendo poesía. ¿A quiénes hay que leer, no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, recomiendo mucho a Efraín Huerta, el autor de Tranza Poética, ¿no? El que inspiró a Teodosio García Ruiz a escribir, según cuenta él. Por ejemplo, Ricardo Castillo, un gran poeta que de las cosas sencillas, pero muy irónico, ¿no? Tiene poetas como Las Nalgas, poemas como La Chaqueta, La Muñeca Lili le di, pero dice, esos temas, no, los toma sí, pero te lo dice en forma poética y no hay para dónde moverle. Se puede hablar. O Las Nalgas, tu pastel de cumpleaños en tu cumpleaños, el origen de la poesía y el escándalo. Empieza diciendo, el hombre tiene también el trasero partido en dos, ¿no? Y, por ejemplo, nunca voy a dejar de mencionar a José Carlos Becerra, José Gorostiza, con ese monumental poema Muerte sin fin. Gracias a Dios yo ya he publicado ensayos, uno sobre Becerra, uno sobre Carlos Pellicer, por ejemplo, en el otro libro que es Lo que diga el poeta, ensayos sobre la vida y obra de Carlos Pellicer, publicaron hace como 15 años. Y Pellicer es otro, ¿no? Que el poeta del agua, el poeta del sol, del calor, del frío, hornea el día sus colores, ¿no? Y unas imágenes. Yo recomiendo más el Pellicer de al principio y el Pellicer de al final, ¿no? Cuando ya vivía en la Ciudad de México, alejado de las ceibas, de las garzas, pero se siente la añoranza, ¿no? Sí. Y él decía, y siento amontonadas las soledades, ¿no? Y la vida sonreía desde la herida fresca de una manzana. Un poeta que en la más profunda tristeza siempre fue alegre. En medio de la dicha de mi vida deténgome a decir que el mundo es bueno por la divina sangre de la herida. O sea, pero si tú analizas ese poema, te habla de algo triste solo, pero el poema en sí no es triste, son poemas alegóricos. Y bueno, otro que recomiendo mucho es el autor del poema Altazor, chileno Vicente Huidobro. Autor de Altazor, el creador del creacionismo y el que decía, voy por la vida pegado a mi muerte, apoyado en el bastón de mi esqueleto. Un poema maravilloso que una vez desnudó ese poema, nos vino a dar un taller el maestro Eduardo Milán, el uruguayo amigo de Octavio Paz, y dijo unas maravillas, una explicación de lo más maravillosa, ¿no? de ese libro que era como el Pellicer sudamericano, ¿no? Huidobro, por ahí Paz lo enlaza un poquito, que ignoraba si Pellicer en un principio había leído Huidobro, que era una obra de altos y bajos y de fuegos pirotécnicos. Le recomiendo mucho a la gente leer mucha poesía, leer mucha literatura, pero también leer cosas que te sirven para la vida. ¿A qué voy? Lo digo por experiencia también, uno se dedica nada más a veces a la lectura, a la literatura y a las letras, pero olvida los números. Y a veces llega un momento en la vida que te das cuenta que estás en números rojos, porque dejas de leer otras cosas. No nada más de poesía y literatura, hay que leer también economía, hay que leer incluso hasta superación personal. ¿Por qué? Porque te ayuda a hacer otras cosas. Por ejemplo, conozco historias de poetas, incluso tabasqueños, que algunos hasta murieron en la miseria y eran los mejores hombres de letras, pero no eran hombres de números. Se bebieron el dinero o no lo supieron administrar, la vida pasó. Pero, por ejemplo, no está mal, por ejemplo, a veces la gente le da pena que lo vean leyendo Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Es un buen libro, es un excelente libro para una economía personal y familiar, y no ser puros pasivos sino activos, ¿no? O uno de Mario Burguiño que se llama El arte de hacer dinero, pero el que más recomiendo yo creo es
Ya lo leí una vez y lo voy a volver a leer. Se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. ¿Por qué? Porque eso te sirve para abrirte al mundo y abrirte que el arte, el cuentacuentos, la poesía es también la parte económica. Hay que verlo también por ese lado. Y yo creo que si yo no hubiera leído ese libro, no existiera ni siquiera Casa de Alebrijes. Ya con eso te lo digo todo. Te abre el panorama, te abre la mente, te abre el mundo. Claro, por supuesto, y a veces uno por andar en una actitud, como tú dices, farolona, ¿no? Snob, le dicen acá, sí, claro, los más refinados, pues se cierra a ciertas cosas, a ciertos materiales. A mí me ha pasado mucho porque yo por algo conocí a Becerra, porque yo soy fan de Batman, fan de los cómics, y pues mucha gente culta, lo entrecomillo, pues para ellos eso no es literatura. Si supieran que Watchmen de Alan Moore ganó el premio Hugo, que es el Oscar casi de los libros, ¿no? Una novela gráfica, un cómic. A Alan Moore no le gusta que le digan novela gráfica a los cómics, y son cómics. Hay muy buenas historias ahí, y además ahorita que está de moda que si Marvel, que si las películas, si quieren acercar a los chavos que les gusta eso a leer, acérquenles un cómic. Mira, esto también son letras, y aparte encuentras ahí el trazo, el arte plástico mezclado con... Porque son dibujantes, lo hacen eso a mano, ya después lo entintan, lo colorean digitalmente en la era moderna, pero ahí está. Y a veces por andar en esa actitud le hacemos el feo. Yo he trabajado con amigos poetas, promotores culturales, y he ido con ellos en caravanas a visitar algunas escuelas en comunidades urbanas y rurales, y llegan ahí con los chavos a darles promoción de lectura y le dicen: ¿y ustedes qué están leyendo? No, pues nada. ¿Y qué películas ven? No, pues la de Rápido y Furioso. Esas películas corrientes, ¿no? Casi les dicen. No. Tienen que ver a Tarantino, tienen que ver a Martin Scorsese, Arraigadas. Tú le pones Arraigadas a un chavo de 14 años, si no se duerme te manda a ya saben dónde. No, yo lo que agarro es que les digo: a ver, vamos a analizar la literatura narrativa con Rápido y Furioso. Ya vieron la Reto Tokio, la 5, ¿no? A ver, ¿quién es el protagonista? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el viaje del héroe? Y nos ponemos a platicar. Pero si llega uno: no hay que leer esto está mal, esto está bien, no. Decía un conocido psicólogo, cuando le preguntaron sobre el coaching y esas terapias, ¿no? Dijo: hay veces que esas terapias se usan para estafar a la gente, pero hay veces que no. Y lo que te sirva para recuperarte, para sanarte, pues yo no lo puedo decir a la gente que no lo haga como psicólogo. Así es. Y así no te lo dudo. Yo tengo también otros conocidos que les gustan mucho los libros, por ejemplo, de superación personal, pero ya tú le preguntas a ver cuáles y ya te dicen: me gusta por esto y por aquello. Entonces te dices: no, pues a lo mejor sí funciona, sí sirve. Y tienes razón también en lo otro. A veces uno, por andar en el arte, en esta ideología de lo que es la vida contra el sistema y todo eso, pues no se informa, ¿no? Y además que no nos acostumbraron en la escuela a la educación financiera. Y ya cuando vienen, por ejemplo, estas pandemias, y le platicaba yo aquí a los escuchas del podcast, ¿no? Que a mí me han tocado varias crisis ahora como narrador. Me tocó la del terremoto, que nos quedamos con varios proyectos allá cerrados en la Ciudad de México en el 2017, 19 de septiembre, tuvimos como 2 meses. Nada comparado con lo de ahora, ¿no? Que ya vamos para el año con esta pandemia. Y también me tocó estar enfermo de varicela una vez y tener que cerrar un proyecto donde yo iba a casi consolidar mis sueños. Y a veces por no tener uno esa educación financiera y esas ideas, ¿no? De cómo administrarse, pues se lo acaba cargando a uno la tristeza. Y ya que estamos en recomendaciones, aquí tengo a la mano algunos libros. ¿De quién más? Pues aquí de la autoría del maestro Jaime Ruiz. Que me lo acaba de enseñar, del que hablamos un poquito, de José Carlos Becerra, Los signos de la búsqueda. No lo he leído todo, pero ahorita ya leí el ensayo de Jaime, el que escribe sobre Carlos Becerra. También hay ensayos de Daniel Telles, Luis Robles, Álvaro Solís Castillo, Carlos Rodríguez, Miguel Navarro, Héctor de Paz y Juan Jesús López. Está muy bonito. Y los que sí he leído, pues estos dos: El agua tiene memoria, que es una historia sobre el manejo del agua potable en Tabasco, que pareciera que no, pero ya cuando te pones a leerlo, pues sí es algo muy relevante,
y algo de lo que tú has sacado muchas historias, muchas anécdotas, muchas entrevistas con personajes, contando casi la historia contemporánea de Tabasco a través pues, del agua potable, tomando eso de los personajes hasta gobernadores, personajes ilustres, y este otro que también lo tengo, que me lo regalaste autografiado, El hombre que inventó la oscuridad, que es una entrevista que le hiciste al maestro Teodosio García Ruiz. Sí, es muy bueno. Jaime aquí mismo en la Casa Alebrijes los distribuye. Si alguien son de por acá cerca, pues ahí pueden preguntar. Ya al final les vamos a decir nuestras redes sociales para por si quieren estar interesados aquí en la obra del maestro Jaime. Y aquí tengo nueva antología de poetas tabasqueños contemporáneos que la publica la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UJAT, de la colección Carlos Pellicer de poesía. Igual ahí participas con algunos textos, ¿verdad? Sí. Y esta otra antología que ya se ve más nuevona, que es Voces desde la Casa, antología de la literatura contemporánea tabasqueña. Por si les interesa la obra del maestro Jaime Ruiz, me gustaría... Voces de la Casa se va a presentar en marzo, en la Casa Alquimia. No sé ahorita exactamente la fecha. Pues se van a vender las entradas ahora sí. Ya se va a anunciar, ¿no? En un evento que se está haciendo con la Canaco. Es una antología de literatura tabasqueña, salen varios autores, yo también aparezco, y yo lo voy a presentar esa fecha como autor y como presentador y como autor, ¿no? Y el otro que es la nueva antología de poetas tabasqueños contemporáneos, me da mucho gusto estar ahí, son 3 tomos, yo salgo en el tercero porque es cronológico, empieza desde Carlos Pellicer, José Gorostiza, y así viene, ya luego Vito Becerra, Mario de Lille, Teodosio, Cabrera Jasso y todo, hasta las últimas generaciones que está un servidor, Álvaro, Herbey Castillo, Betty Pereda, y creo que de los últimos hasta Pedro Luis y Betty Pereda, de los últimos, ¿no? Entonces, el agua tiene memoria, pues me dio mucho gusto haberlo hecho porque da a entender que el agua tiene vida, tiene historia y tiene también memoria, ¿no? Y se cuentan a través de los personajes la historia del agua. Y yo trabajaba en SEAS, estando ahí me di cuenta de que habían historias, no nada más el agua potable no eran tuberías, no nada más eran plantas potabilizadoras, sino entre todo eso habían historias escondidas de personajes que había que sacar a la luz antes que murieran los personajes incluso. Y El hombre que inventó la oscuridad pues tiene 2 ediciones, ¿no? La UJAT lo publica como primer ebook en la historia de la UJAT, 2014, primer libro digital, salió en pleno mundial del 2004, cuando el día que México jugaba contra Croacia, si no me equivoco, y ya después en diciembre sacamos, en ese mundial ya en diciembre sacamos la edición impresa a través de patrocinadores y la Fundación Cultura Movimiento. Y bueno, decirte que me dio mucho gusto el ebook porque a través de una fuente oficial ahí, de los que lo subieron a la red, me dijeron que había roto récords de descargas, que en primeros 2 meses o menos ya tenía 2,000 descargas, que eso era récord porque había libros que tenían 4 o 5 años el archivo ahí y tenían 400, 500 descargas, ¿no? Y pues también se publicaron El agua tiene memoria, 3,000 ejemplares, y El hombre que inventó la oscuridad, 2,000 ejemplares. Y también decirte el asunto del arte, ¿no? La economía y todo, porque a fin de cuentas esas bases nos sirven como para hacer algo como esto, como Casa Alebrijes, porque Casa Alebrijes a fin de cuentas también es y tiene que ser y funcionar como un negocio, porque si no, nada más a la sombra del amor al arte, esto simplemente se hubiera muerto desde cuándo. Pero también agradezco muchísimo a Delia y la tenacidad que tenemos, porque a veces yo quiero tirar la toalla, no sé cuántas veces he querido tirar la toalla, ella me ayuda y me levanta. Igual ella de repente se ha sentido pues que ya son muchos golpes de repente por aquí y por allá, y pues yo también ahí le echo porras y a veces se levanta uno, a veces el otro, nos echamos la mano y el hombro, porque a nosotros a veces no nos interesa quién esté en la Secretaría de Cultura o como se llama en ese tiempo, si ponen un hombre, si ponen una mujer, o sea, no nos interesa quién sea el personaje que esté, porque a fin de cuentas no nos debemos a ellos ni a nadie más. Esto se paga con el trabajo de nosotros mismos, con los pocos recursos que hay ahorita, que igual no hay trabajo en todo este asunto, porque los gastos corrientes siguen, ¿no? La renta, la luz, el agua, se paga siempre, la comisión no perdona, el SAT no perdona, ni la renta perdona. Pero pues a través de esta pandemia incluso hemos visto cómo negocios grandes, instituidos, de años, fuertes, que han estado ahí como robles que nunca se iban a caer, vemos cómo van desapareciendo, se van desmantelando, y nosotros
aguantamos vara, aguantamos duro. No sé si llamarle por amor al arte o por defender un proyecto o porque es un sueño compartido y es algo que si está bien cimentado, está bien pensado, tiene que salir a flote, tiene que salir a la luz. Y agradecemos a amigos, así como tú, que son gente que siempre ha traído cosas, proyectos para estar. El amigo Cristian Serino, hay muchas personas que han tenido que ver también para que de repente cuando hay eventos pongan su granito de arena para que esto siga, continúe. Y yo te decía, nosotros no nos debemos a una institución, no si cambian de nombre, ¿cómo se llama? Si Secretaría de Cultura, Instituto de Cultura, nosotros seguimos y seguiremos por nuestros propios medios, y así ponga un hombre o una mujer, a nosotros nos da igualito porque ni siquiera tratamos con ellos, y ni siquiera entra alguien y nos dice, aquí te va la mano, amiga, te vamos a ayudar para sacarte, digamos, del atoro o del hoyo. No, sino que nosotros tratamos de ir flotando nuestra propia medida. Y como te digo, o sea, aquí en este asunto hay experiencias malas a veces, como te dije una vez con el Instituto de Cultura cuando estaba la maestra Norma, y de repente enderezaron un poquito el rumbo y luego nos trataron bien. Qué bueno, ¿no? Como escritores, como poetas, pero como centros culturales independientes, probablemente a veces hasta se pone uno a pensar que al mismo gobierno no les interesa, pues, que los centros culturales estén, que existan, porque pues una no sé si es competencia para ellos, que le estás quitando clientes o no, pero nunca te vas a poder comparar con un espacio, por ejemplo, con el Museo de Cultura Popular, por ejemplo, o el Museo de Antropología Carlos Pellicer, o el Jaguar Despertado, que son espacios que los directores, como hemos platicado nosotros, no se están tronando los dedos cada fin de mes, como ahora nos viene a nosotros, que tienen que pagar la renta, que hay que pagar la luz, oye, que hay que limpiar, que hay que lavar, tienen alguien que limpia, alguien que lava, ahí siempre va a haber fabuloso, cloro, papel de baño y esto, todo, que el mismo gobierno lo da. Entonces no hay una comparación entre unos y los otros, porque en ese caso esos directores están nada más para crear, para hacer eventos, para llevar gente, que no sucede muchas veces, siguen permaneciendo en los lugares vacíos. Aquí al contrario, nosotros que igual pagamos la renta, pagamos luz, pagamos agua y todo este asunto, pero también limpiamos, lavamos, sudamos, pintamos y todo, y también dedicamos nuestro tiempo para ayudar a cómo diseñar junto con ustedes, cómo crear un evento, cómo atraer a la gente cuando es necesario, o cómo que nos vean a veces en internet y todo, para que esto siga flotando, brillando, luciendo, porque a fin de cuentas un sueño como Casa Alebrijes siempre tiene que salir a flote, no nos vamos a dar nunca a torcer. Agradecemos los apoyos que puedan llegar, que hayan llegado, no sé. A fin de cuentas, nosotros pues aquí estamos, ya empezamos en el 2016, porque se llegó a esta casa, la plática que les dije hace rato, y ahorita ya estamos en el 2021. 5 añitos. 5 añitos y pues hay Casa Alebrijes para mucho, hay que seguirle avanzando, y tú eres parte fundamental, o sea, como Delia Cantoral pues es un pilar junto conmigo, ¿no? Que los dos hemos aguantado muchas cosas, porque es de aguante este asunto, ¿no? Hay gente, hay negocios que abren algo 6 meses, 3 meses, si vendieron tacos o no, lo cierran, pero nosotros hemos aguantado y seguiremos haciéndolo porque creemos en algo y creemos que esto va a funcionar, y ha funcionado y va a seguir funcionando, y no nos espantamos a la primera, pues ni una pandemia nos hace echarnos para atrás, y mientras haya vida va a haber esperanza, y ahorita nos estamos siguiendo cuidando para renacer o seguir adelante cuando estas puertas y estos fantasmas nos abran los brazos también para recibirnos, para que la gente siga viniendo y sigan presentándose muchos otros eventos, más aún traer más maestros estatales, nacionales, ¿por qué no? Igual internacionales, como igual en la Casa de los Cuentos, ¿no? Internacionales, claro. Los hay, los amigos, las amistades, nada más estamos con los tiempos, ¿no? Sí, y ahí está el mensaje, amigas, amigos, escuchas, apoyen a los espacios culturales independientes de su comunidad. Ahorita pues, no son tiempos fáciles, no son tiempos normales, va a haber después otra normalidad, nuevas normalidades, y abrirán nuevamente sus puertas algunos, otros que no, y otros que están batallando, ¿no? Por hacer eventos ahorita digitales, algunos cobran
Yo he visto que no se cobra ni siquiera muy caro, ¿no? Algunos boletos son de cooperación voluntaria, de 50, de 100 pesos. He visto que hay eventos, obras de teatro, conciertos en los espacios culturales de distintos estados. Ya yo sé que nos escuchan personas de varios lugares. Apoyen, a veces ni eso, a veces son gratuitos los eventos, pero da tristeza, luego entras a la transmisión y hay 5 o 6 gentes conectadas con un evento bueno que vale la pena. Y vayan a los lugares oficiales, ¿no? A los espacios, pues ponemos entre comillas que son del gobierno, porque no son del gobierno, son nuestros, se pagan con nuestros impuestos y están ahí para nosotros. Y si vamos ahí y si hay evento y lo ven que están llenos, pues van a decir, no hombre, pues sí está viniendo la gente. O si la gente empieza a decir, oye, ¿cuándo van a abrir el museo? ¿Cuándo van a hacer obras de teatro en el teatro que está cerrado, todo lleno de polvo? Abran la biblioteca que está, la otra vez fui a una biblioteca pública de un municipio y tenían todas las sillas viradas así en la puerta, nada más para que no entraran a robar. Pues preferible esos libros que se los roben, yo se los digo, que se los roben y los lean, a que esté la biblioteca así como estaba, con 3 candados, como la puerta negra y con las sillas ahí haciéndola de barricada. Como dijeron un economista, quien roba estos libros jamás volverá a robar. Claro, y pues ya nos pasamos de la hora y media con esta charla. El platicar con Jaime, ya se los advertía yo al principio, está para platicar 3, 4, 5 horas sin aburrirse, pero pues desafortunadamente tenemos el tiempo contado y ahorita me tengo que ir a dar una clase. Ahorita vamos a preguntarle a Jaime, nos va a platicar sobre sus próximos eventos antes de terminar, y nos va a decir también pues sus redes sociales, dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos rastrear, a Casa Alebrijes, a él y a cualquier otro proyecto que tenga adelante, Jaime. Redes sociales, en mi caso el Facebook como Jaime Ruiz Ortiz, así simplemente me encuentran, Jaime Ruiz Ortiz. También tengo en el buscador en Google, pueden encontrar mi blog que es Calor en la Sombra, así como www.calorenlasombra.blogspot.mx, ¿no? Y ahí se publican crónicas, presentaciones de libros, textos de muchos personajes, incluso de la vida tabasqueña o no, y algunas reseñas de libros. También está la página Casa de los Cuentos Villahermosa, que es de Casa Alebrijes Centro Cultural, Casa de los Cuentos Villahermosa. Otro que se llama Alebrijes Ruiz Cantoral, Alebrijes Ruiz Cantoral. También está Casa Alebrijes Centro Cultural. ¿Algún evento? Y también está el Club de los Libros Perdidos México, que ese pues también es de la casa, ¿no? Casa Alebrijes. Y bueno, tienen miles de amigos. También les vamos a invitar desde ahorita a recomendar también en línea, hay información, que este evento que está en puerta, que es en el marco del Día Internacional de la Poesía, el Día Internacional que es el 21 de marzo, pero del 15 al 21 de marzo, en el estado de Tabasco, muchas actividades van a ser en Villahermosa, y algunos municipios pueden checar, incluso en estas páginas que les dije, estamos subiendo información, van a haber eventos que es los centros culturales independientes, incluyéndonos nosotros, a Casa Alebrijes Centro Cultural, hicieron mancuerna con la Canaco, Servitud Villahermosa. Entonces es una manera de vincular los centros culturales y la parte económica y las empresas privadas para poder hacer eventos culturales donde la gente no nada más llegue por el amor al arte, sino se calendarizaron los eventos para que en cada centro cultural haya un espacio. Por ejemplo, en Casa Alebrijes Centro Cultural se va a presentar el libro de Virginia María Cabrera, que es la sobrina del poeta Ciprián Cabrera Jasso. Va a presentar un libro de poesía, y esa presentación, que ahí la tenemos nosotros en nuestras redes, va a incluir la entrada, va a incluir la cena, y va a incluir la presentación, y va a incluir el libro, todo a un precio, una cantidad, ¿no? Y con las medidas de higiene sanitarias. Claro. Entonces el que va a hacer pago por evento, se llenan, digamos, las plazas, las que vaya a haber de acuerdo a las medidas, el cupo para esas fechas, y pues ya la gente que ya llegue, ya digamos trae su boleto, pero ya viene incluido todo, hasta la cena, convivencia y incluso firma del libro. Perfecto. Y así yo voy a presentar la antología, y así muchos eventos que van a haber, y la idea es vincular y que haya una entrada y que gane el centro cultural, gane el autor y gane incluso la sociedad y gane la Canaco. Perfecto. Todos ganamos. Así como debería ser siempre. Siempre. Y también
ahorita lo estábamos platicando, ya lo estamos horneando. Va a regresar nuestra clásica función de cuentos eróticos, sensuales, con motivo pues del Día de los Enamorados, que es el 14 de febrero. Como es domingo y pues luego, así como estar en los eventos en la noche, de domingo para lunes, como que no checa mucho, lo vamos a hacer el sábado 13, ya le vamos a confirmar ahí en las redes sociales que mencionaba Jaime y también en mi Facebook, en Delfín Cuentacuentos, pues la hora y cómo va a estar el asunto para adquirir los boletos, porque va a ser de manera digital en la plataforma del Zoom. Entonces ahí van a estar disponibles. Y además el 20 de febrero comenzamos un nuevo taller de cuentacuentos en línea para quien quiera inmiscuirse, empaparse o simplemente perfeccionarse en este arte de la narración oral. Pues ahí vamos a estar con el maestro Murray de la Ciudad de México, con la maestra Laura de Chiapas y con el maestro Balam de Yucatán haciendo mancuerna para pues enseñar todo lo que es la narración, sus principios, la forma de presentar un cuento en escena con las herramientas de la voz, el cuerpo, etc. Y hablando del Día de los Enamorados, qué mejor para regalar que regalar poesía, ¿no? Para los enamorados, eso no falla. Como los chocolates y los globos, es también un clásico. Y ahí está Pellicer, ¿no? Ese poema que decía que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. O todos los que tiene así muy románticos, muy bonitos. A mí me pueden seguir, ya les decía, Facebook Delfín Cuentacuentos, igual en el canal de YouTube. Si ya lo están escuchando aquí, si lo están escuchando en Facebook, pues estamos en YouTube, igual como Delfín Cuentacuentos. Ya para ahorita deben estar igual subidos todos los capítulos de la primera temporada en la plataforma iVoox, y pues ahí vamos a subir también este podcast. Estoy en Instagram como Hit Delfín y tenemos un grupo, ya saben, el grupo de los cuentos, que pues empezó ya hace un año aproximadamente y ahorita ya llegamos a 1400 miembros del grupo, que estamos compartiendo cosas culturales, sobre todo relacionadas con la narración oral, pero también ahí se comparte poesía, literatura, libros, cualquier cosa. Ahí entren al grupo de los cuentos y pues aporten o compartan o simplemente disfruten ahí del contenido que estamos subiendo. ¿Algo más que te gustaría decir, maestro Jaime? Pues que sigan pendientes de nuestras redes sociales, sigan el arte. Ahorita en este tiempo pueden estar en su casa leyendo algunas cosas, viendo en línea algunos eventos como lo que estamos platicando. Sirve también para que uno reacomode ideas, para que uno acomode algunas cosas en su casa que a veces no ha tenido el tiempo normal, pero también sirve para ser mejores personas, ¿no? Regresar de esta pandemia, si Dios quiere, como personas, mejores personas. Y pues siempre recomendarles que cuando Casa Alebrijes haya la oportunidad de que esté abierta, pues igual aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Cuando nos visiten, Delia Cantoral López, pues aquí les va a atender muy bien. Y también pues esténse pendientes porque también hay venta de comida repentinamente, deliciosuras que son de esta cocinera tradicional que es Delia Cantoral. Y pues pendientes de esta Casa de los Cuentos que, si bien es cierto, ha estado vacía de gente, pero está llena de cuentos, ¿no? Sigue estando llena de historias, de cuentos. Poesía y de energía. De poesía, de cuentos, de historias. Y la energía de seguir haciendo las cosas, ¿no? Por eso pues tú estás aquí hoy haciendo esta entrevista, porque todo sigue fluyendo, pues. Y las vibras, la historia, los fantasmas, como decías tú, de este edificio tan antiguo que ya fue centro cultural, que ya fue casa, que está aquí en el mero centro histórico, en el corazón de Villahermosa, la calle Hidalgo 404. Aquí estaremos esperándoles. Si son de Villahermosa, pues aquí nos encuentran. Y si vienen de paso, si quieren dar la vuelta, si son de otros lares, pues aquí estaremos. Yo me despido, le agradezco a Jaime una vez más y a Delia, que está por acá presente, por abrirnos la puerta una vez más al podcast de los cuentos para grabar aquí. Yo soy Gibram Delfín y esto fue el podcast de los cuentos.